Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos en la 10ª sesión de la teología de Juan Pablo II, teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y bueno, pues hemos ido caminando, eh, aprendiendo mucho, orando mucho sobre todo, y pues tratando de hacerlo vida. Y la clase pasada hablábamos del hombre histórico, hablábamos de la vergüenza. Y les puse el testimonio de Cristalina Ebert. Y quiero volver, ¿ya se ve la presentación? No, ok, perdón, ya, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, quiero volver a retomar en esta sesión el testimonio de Cristalina, porque hay una segunda parte. Vamos a seguir hablando de esa vergüenza, de esa caída del hombre histórico. Y ella nos dice, como en esta imagen, que entró en esa espiral en donde se perdió a sí misma. Y todo el dolor que sentía la hacía anestesiarse para no sentir todo eso que estaba destruyéndola. Pero Dios nunca se cansó de buscarla y así nunca se cansa de buscarnos a cada uno de nosotros. Y llegó a esta plática sobre castidad, donde un muchacho le habló con toda honestidad de lo que él había vivido y dice que eso fue lo que penetró la oscuridad que estaba viviendo, que nadie había podido penetrar esta historia que la hacía avergonzarse de sí misma. Y ella deseaba ya no estar avergonzada, deseaba dejar de vivir con ese miedo, el sentirse impura. Y el mensaje que el chico le da es: puedes empezar de nuevo. Y así a cada uno de nosotros nos dice: puedes empezar de nuevo. Y Dios quiere hacernos nuevos. Y eso es lo que en realidad Cristalina estaba buscando. En cada relación en donde entraba, en cada relación que tenía, ella quería saberse especial, quería saberse querida, amada, incondicionalmente. Y ese tipo de amor solo nos los da Dios. Y poco a poco, con la gracia de Dios, su vida fue cambiando. Y ella empezó a dar pláticas de castidad a los jóvenes y les decía: no importa dónde has estado y lo que has hecho, Dios te ama exactamente como eres y te quiere perdonar y quiere hacer tu vida nueva y quiere transformar tu vida. Pero tú tienes que dar ese primer paso hacia Él. Tú tienes que seguirlo. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que Jesús invitaba a seguirlo? ¿Y qué necesitamos para poder dejar de tener vergüenza por lo que somos? ¿Qué necesitamos hacer para no esconder nuestro pecado como Adán y Eva? Lo primero es saber que Dios nos conoce y nos ama tal cual somos. Y lo segundo es que tenemos que preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y así hoy nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién soy para ti? Jesús es alguien que existió, alguien a quien conozco por los milagros que hizo, sé que murió por mí en la cruz. Tengo ese concepto intelectual de Jesús. Tengo la teoría,
pero en realidad lo que importa es si Jesús es alguien con el que tengo una relación hoy, si impacta mi vida, si hace que me transforme en amor a los demás, si me va configurando en él. Y también tengo que preguntarme, ¿quién es Dios Padre para mí? ¿Cómo lo percibo? ¿Como alguien que está pendiente de mis errores, de mi pecado? ¿Alguien de quien me tengo que esconder? ¿Cómo percibo a Dios Padre? Esto lo tenemos muy arraigado, ¿no? O sea, desde chiquitos estamos en una sociedad en la que a muchos los educaron diciendo, Dios te va a castigar. Y entonces es la imagen de un Dios que está pendiente del error. Entonces, ¿cuál es la imagen que tengo de Dios Padre? De quien me tengo que esconder, o de un Padre que muere de amor por mí, que me busca, que de mil formas me dice que me ama y que quiere tener una relación íntima, profunda, constante conmigo, y que quiere que confíe, como esta niñita, ¿no? Que se siente segura cuando va de la mano de su padre, que no le falta nada, que no teme. Y tenemos que perder el miedo de entregarle el corazón a Dios, de saber que nos conoce así como somos, con todas nuestras imperfecciones, nuestra historia, nuestro pecado, y así nos ama. Y él mismo dice, ¿no? Que ha venido por los pecadores. Y si nosotros nos sentimos amados y perdonados por Dios, entonces dejamos de tener vergüenza, dejamos de escondernos, dejamos de tener miedo y le entregamos esas heridas para que Él las sane. Y en la cultura de hoy parece que lo que nos enseñan es a parecer intactos, sin heridas. Desde la antigüedad, los escultores hacían piezas de mármol donde buscaban reflejar la perfección del ser humano. La perfección, siempre estamos en búsqueda de la perfección. Y claro que esa perfección hasta en la Biblia nos dice, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero seamos perfectos en Cristo. Él es el que nos da la posibilidad de irnos purificando, de irnos configurando a Él. Pero a veces queremos ser perfectos con nuestras propias fuerzas y entonces escondemos. Entonces escondemos. Los escultores de mármol hacían piezas perfectas y si se equivocaban y daban una mala cincelada, hacían un polvo de mármol con cera de abeja que quedaba tan duro como el mármol y que no se notaba el error. Entonces decían que era una escultura perfecta, ¿no? Y los grandes escultores que no se equivocaban, que no daban una mala cincelada, se hablaba de una escultura sincera. Y escuché en un libro que leí, decía que esta palabra sincera venía de ahí, de esa pieza realmente perfecta, que no quería ocultar la imperfección. Y así nosotros, pues estamos como en la imagen de la izquierda, ¿no? Lleno de heridas por nuestra historia, llenos de imperfecciones que hemos querido ir resanando para que no se note el dolor, como Cristalina, como Adán y Eva, que se esconden, para que no se note.
todo el dolor que causa el pecado. Y nos esforzamos muchísimo por aparentar estar bien, por aparentar ser buenos, por no tener error, mancha, por cumplir. Y esto nos va agotando. Y además oculta lo que nos estorba para poder transformar verdaderamente nuestro corazón a Dios. Ahí no, Dios no puede trabajar en un corazón que se oculta. Y le pregunta a Adán y Eva, ¿en dónde estás? Entrégame tu carga, entrégame tu pecado. No necesitas irlo cargando. Hoy también nos dice a nosotros, pon ese pecado en la cruz, yo ya lo asumí, entrégamelo. Y Jesús quiere que nos sepamos necesitados. Como el Señor le dice a San Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te basta mi gracia. Y podemos ver en la historia de Cristalina cómo el poder de Dios se manifestó en su debilidad. Yo siempre digo que el día que conozca yo a Cristalina le voy a dar un abrazo y le voy a decir gracias porque pudiste entregarle a Jesús tu vida y Él hizo grandes cosas. Transformó su corazón, pero quiere que se lo entreguemos, quiere que sepamos que lo necesitamos. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces San Pablo se levanta y le dice, entonces me gloriaré en mis tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la fuerza viene del Señor, no viene de ocultarnos, no viene de querer parecer perfectos, sin tacha. La fuerza viene del Señor. Y Jesús ya pagó por ti. Ya pagó por cada uno de nosotros. Y esa gracia es la que nos sostiene en nuestra historia, en nuestras heridas. Frente a nuestro pecado es la gracia, el costado de Jesús, del que emana sangre y agua. Nos sostiene. Y no tenemos que avergonzarnos, como en esta imagen. Él nos da la mano, nos dice, ven, entrégame. Es precioso escuchar el testimonio de Cristalina, que dejó de aparentar que todo estaba bien en su vida y dejó de esconderse, dejó de sentir vergüenza. Y hoy podemos ver claramente la potencia de la gracia de Dios actuando en su vida. La potencia transformadora del Señor. Y hoy vamos a ver la segunda parte de su testimonio. Te pido, Oscar, si me dices si se escucha. After a couple years of marriage, and right now we have 5 children, 1 in heaven, so 6 total, I became a mother. A lot of things started surfacing in my life, negative things. I was angry all the time. I just all these emotions. I didn't understand what was going on with me. And I realized from a young age, all the way up to where I was at that point in my life, I stuffed so much that I couldn't stuff it anymore. And it was coming out on my kids. It was coming out in my marriage. It was coming out in my relationship with God. And even this anger I kind of developed. And so I went to counseling and I got a really good spiritual director and a lot of time in adoration. I really dived into my own brokenness, my own woundedness. And that was hard. One, it was hard to go to counseling because when you think of counseling,
you think of, well, something's wrong with you. You've got a problem. And it's a shameful kind of condemnation that surrounds getting help. Then I realized there's nothing to be ashamed of to get healed, to be healed, to go through that process of healing so that I can get rid of the wounds, get rid of the handicap that I was holding on to become that strong woman of God that he was calling me to be. And a lot of stuff came up that happened to me when I was a child that I didn't even know was there. And that was really hard for me. And having to go through all of those all of the yucky feelings and things that come up with that, you have to face that. That took some serious courage that I didn't have, but that God gave me. It was a 3-year major healing process in my life because these things didn't happen just overnight, and you're not going to get healed by them overnight. You know, it's a process. And our God, Jesus, is gentle, and he lets you go as far as he knows you can handle. Because certain realizations I had, I could only handle those in that moment and not drop more. Go to adoration. Cry for hours if you need to. Write letters to these people and burn them, throw them, like get it out in one way or another. And I felt so light. I felt just this weight lifted off of me. He will lead you. He will guide you. Give him your healing process because he sees everything. He sees the ugly. He sees the good. He sees the bad. He sees the memories. And it's like he'll lead you along. He led me along so gently, and it took some time. But in the end, the rewards of that, I feel so much stronger and confident and not living under the secrets, not living under the fear, not always like just wondering, am I going to be found out, or am I being a hypocrite, am I being fake, and having all these struggles. And if you can hand them over to the King of Kings, he will take care of you. There's nothing too big that he can't handle or walk you through, that in the end, he's not going to give you the grace to deal with. And I realized that I was allowing the devil to have so much power or control, or just the vices I was getting, by keeping that wound, by holding on to it, by hiding it, not bringing it to the light. And that's where he really had that control. Because if you don't heal those wounds, he'll just stay there and fester, just like an infection. It'll get worse and it'll spread. It's not worth it. The pain, I'd rather go through the pain than go through generations of just carrying this around. Because if you don't deal with it, then your kids are going to deal with it, good or bad. You will hand it down to your children. And I said, in my life, in my family, with my kids, it stops with me. This will stop with me because I did not want to give the same thing to my kids, and I was going down that path. The things that you get into just because you don't want to face it, you know, but if you could fight past that fear, it's like God just wants to free you, and he loves you. And this was huge for me, that God loved me exactly where I was at. He loved me in all of my yuck, and he loved me in my sin and in my brokenness and all of the things that I couldn't stand about myself. That's where he wanted to love me, because only he could heal me in those areas if I let him. The biggest gift that God gave me out of my healing process is that I'm not ashamed anymore. I can actually sit here, which is a miracle in itself, okay? I am not ashamed of what happened to me. I'm not ashamed of the things that I did, and half of them I can't even remember. It's really a beautiful gift. Like, God really makes you just so pure, and he takes the yuck from you. But in replace, he gives you something so much more. Ella habla de que después de esta conversión que tuvo, pues se quedó como tranquila, ¿no? De pensar, bueno, pues ya logré esta sanación, pero descubre después que estaba enojada todo el tiempo. Y todas estas heridas que había tenido desde niña empezaron a salir y empezaron a afectar su matrimonio y su vida. Y dice que se da cuenta de que todavía hay algo muy profundo ahí. Y empezó una dirección espiritual y pasaba
horas frente al Santísimo para mirar sus heridas, su debilidad, para entrar en esa soledad del principio donde estamos frente a Dios y empezamos a confiar en nuestro Padre. Y cuenta que fue muy duro todo este proceso, que no fue fácil reconocer que estaba rota, que tenía heridas, pero el Señor quería sanarla. Ella estaba ahí para liberarse. Ella le permitió entrar en su vida. ¿Y quién de nosotros no ha tenido heridas? ¿Quién puede decir que es perfecto, que no se ha equivocado, que sabe amar? ¿Quién de nosotros tiene una historia intacta? Algunas veces ni siquiera sabemos de dónde salieron tantas heridas. Y el inconsciente las va bloqueando para dejar de sufrir. Y ella habla de un proceso de sanación, porque las heridas no sucedieron en un solo día. Y el Señor necesita tiempo para ir sanando con ternura. Él conoce nuestro umbral del dolor y con paciencia va quitando los resanes que le hicimos a esas heridas, las malas suturaciones, la infección que se quedó adentro. Y sabe hasta dónde podemos aguantar. Entonces, la clave está en esta soledad del principio. Busca esos momentos a solas con el Señor. Ella buscó una capilla de adoración y pasaba horas llorando, entregándole. Y poco a poco se fue liberando de la carga. No les quiero hacer spoiler, como dirían los jóvenes, pero me encantaría que vieran la película de La Misión. Hay una escena preciosa, las tengo que contar para que venga el caso que les esté hablando de esto, pero hay una escena preciosa en donde un hombre ha matado a muchísimas personas con armas y tiene un proceso de conversión y entonces lleva todos los días la carga de un costal lleno de estas armas y lo va cargando y lo va cargando. Ya no les cuento más, pero véanla, es preciosa película, de mis favoritas. Pero el Señor quiere liberarnos de esa carga. Quiere liberarnos. Y Jesús la empezó a guiar, a sanar. Ya la ayudó a recuperar las fuerzas, la confianza y a que se dejara de esconder, que ya no tuviera miedo. Y esto es la gracia de Dios actuando en la vida de cada uno, de cada hombre y cada mujer que se atreve a confiar en el Señor. Porque para el hombre, para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y solo nos pide que nos dejemos de esconder. Nos dice, ¿dónde estás? Y nos quiere dar su luz para que nos veamos tal como somos, para ver nuestra historia y para ver lo que estamos llamados a hacer a partir de esa historia. Porque esa historia, aunque tenga estas heridas, si nosotros se la entregamos al Señor, Él nos muestra todo el aprendizaje, todo el crecimiento, toda la belleza que pudo trabajar en nuestra alma a pesar de todas estas heridas y de toda esta historia. Y ella dice que hay muchísimo sufrimiento por no querer enfrentar el pecado.
por no querer enfrentar nuestras historias, nuestras heridas. Y hay mucho miedo al dolor. Por supuesto que tenemos miedo a abrir esa cloaca, ¿no? Y empezar a descubrir qué es lo que hay ahí atorado. Hay mucho miedo, pero es peor el dolor si dejas que se quede ahí, que se pudra. Es mucho peor el dolor. Entonces tenemos que confiar en que Él nos conoce y va a ir sanándonos, va a ir dando luz poquito a poquito a esas áreas de nuestra vida que necesitamos y que necesitan de liberación. Y ella descubre que Dios la ama a pesar de todo, ¿no? A pesar de su historia, de su pecado, con sus debilidades. Y precisamente para eso vino al mundo, para rescatarnos, para liberarnos de esto. Y quiere recuperar en ti la pureza del principio. Hacerte hombre nuevo, mujer nueva. Y esto solo se logra encontrándonos con el amor misericordioso de Dios. ¿Cómo hubiera sido la historia si Adán y Eva, en lugar de esconderse, hubieran volteado a ver el amor misericordioso de Dios? Y le hubieran dicho, perdóname, desconfié de ti. ¿Qué hubiera sucedido? Entonces, que tenemos que saber que Dios nos conoce, que sus tiempos son perfectos y que Él nos dará justo lo que necesitamos. Y Él comenzó con nosotros la obra de su creación en el momento de nuestro bautismo, cuando nos pone esa vestidura blanca, y va a ir perfeccionándola. Nuestra vida es un camino, es un proceso en el que Dios va puliendo, va perfeccionando, va acrisolando. Y les quiero contar algo que leí que me gustó muchísimo, que hace una analogía sobre las heridas de nuestra vida. Y en Japón hay una técnica, un arte milenario, que se llama kintsugi, que significa carpintería de oro. Y es el arte de admirar la belleza de las cicatrices. Para los japoneses, las piezas de cerámica son muy importantes y cuentan una historia. Y si una de esas piezas se rompe, las grietas van embelleciendo la pieza. No tratan de ocultarlas, sino al contrario, las resaltan. Y entonces los japoneses hacen una resina que mezclan con oro para resanar estas rupturas y para que la cerámica hable de esa historia. Entonces, nuestra historia, como la de Cristalina, nos habla de ese amor de Dios sosteniéndonos, sanándonos, buscando embellecer nuestra vida. Imagínense, entre más grietas tenga la pieza, más va a valer, porque hay oro en cada grieta, ¿no? Así el Señor pone su huella en cada herida, pone de manifiesto cuánto nos ama, para que se manifieste su gracia y su poder en nuestra vida. Pensemos en la vida de Cristalina y en la nuestra. O sea, ¿cuántas veces Cristalina por miedo a entregar ocultó esta historia? Y cuando se le entrega al Señor,
Hoy podemos admirar la vida de Cristalina y decir, qué mujer tan valiente. Y cómo se emociona en el testimonio cuando dice, es un milagro que yo pueda estar hablando de todas las cosas que hice sin sentirme avergonzada. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, tú no eres tus pecados, tú no eres tus fallas, tú no eres tu historia, tú eres lo que yo pensé de ti. Y entonces su historia se embellece y se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Y pensando en el oro y en cómo Dios se presenta como un orfebre, un fundidor que va poniendo en esas grietas su sello. Y leí una meditación sobre el texto de Malaquías 3 y hace referencia a esto. Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de ti. En la vida de Cristalina, Dios despejó su camino. Fue una luz, fue una transformación total. Envió el Señor a su mensajero que despejó, la liberó. Pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. ¿Cuál es ese santuario al que entra el Señor? Tu corazón. Tu corazón. Por eso la clase pasada hablábamos de cómo Jesús habla del adulterio de la carne y lo pasa al adulterio del corazón. Ahí en ese corazón es donde nos encontramos con el Señor. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean. Y así como con Adán y Eva el Señor hizo una alianza y hace una alianza con nosotros de amor, porque sabe que nuestro corazón está diseñado para Él, porque sabe que tenemos sed de un amor infinito. Y dice, ya llega el mensajero de la alianza, que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos, el Todopoderoso, el que sí puede hacer milagros en mí, el que puede transformar. ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando aparezca? ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién no se va a rendir a sus pies al ver el amor que nos quiere entregar? Y luego habla, dice, pues Él es como el fuego de la fundición y como la lejía que usa para blanquear, como el fuego de la fundición. ¿Qué hace el fuego en una fundición? Limpia, purifica. Y dice, purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Ahí está el Señor poniendo en nuestras heridas oro y plata pura, para que seamos dignos de ofrecer nuestra vida al Señor, como una ofrenda digna, como el hijo pródigo, al que el Padre le pone la túnica, el anillo. ¿Por qué? Porque es digno de llegar a la casa del Padre. Así nos reviste el Señor, con oro y plata. Y la meditación habla de un fundidor,
¿Y qué hace un fundidor para purificar la plata? ¿Cómo se purifica la plata? Se tiene que sostener en la parte de más temperatura en el fuego para que vaya quitando todas las impurezas. Pero ¿saben qué? Que el orfebre no puede quitar la mirada de la pieza. La sostiene. Conoce hasta dónde puede aguantar la pieza. Así el Señor con nosotros nos está purificando, nos está crisolando. Y así con Cristalina, ¿no? El Señor conoce su historia y sabe hasta dónde puede, con gentileza, con un trato preciosísimo, la cuida que esas heridas vayan siendo sanadas. Y en este proceso, ¿cuándo sabe el orfebre que la pieza ya está lista? ¿Cuándo sabe que la plata y el oro ya está purificado? Nos sacó del Zoom, pero bueno, estábamos hablando de cómo el Señor nos va purificando, nos va crisolando. Y les preguntaba, ¿saben cómo sabe el orfebre cuando la pieza ya está lista? ¿Cuándo sabe que esa plata y ese oro ya están puros? Cuando puede ver su imagen reflejada en ella. Jesús quiere ver su imagen reflejada en nosotros. Estamos invitados a ser
otro Cristo. Y podemos contemplar el Génesis, cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor no descansará hasta ver su imagen reflejada en nosotros. Por eso vino a restaurarnos. Vino a recuperar la imagen de Dios que hay en nosotros. Y en la segunda carta a los Corintios encontramos esto. Por tanto, nosotros, todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Todos mirando con el rostro descubierto. Fíjense cómo dice primero que lo tenemos que mirar a Él. Tenemos que tener esa relación íntima de esas miradas que se encuentran para luego poderlo reflejar y que nos vaya transformando en su imagen. Que seamos como un espejo de la gloria del Señor. Y eso es lo que vemos en la vida de Cristalina. Un espejo que refleja toda la gloria, toda la gracia que Dios puede hacer en un corazón que se abre a Él. Y es justo esas heridas de Cristalina las que atrajeron el amor y la misericordia de Cristo. Es justo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, la que hace que el Señor actúe en nuestra vida. Entonces, frente a esta historia que tenemos cada uno de nosotros, frente a nuestro pecado, frente a nuestra miseria, está Jesús acrisolándonos. No aparta la mirada de nosotros, nos sostiene en el fuego para que su imagen se refleje en cada uno. Y solo nos quitará del fuego porque ya brillamos, porque ya reflejamos el resplandor de su gloria. Y con sus dulces manos va poniendo oro y plata en nuestras heridas. Y la herida, si se fijan en esta imagen, la herida queda visible con toda la grandeza, con toda la belleza, grita que esa herida ha sido resanada por Dios. Y como en esta imagen, esta escultura en la que se ve la cara de esta mujer entregando su vida para que el Señor la purifique, la restaure, ponga ese sello de amor. Pensemos en la vida de nuestra madre, de María. ¿Qué pasó para que ella pudiera ver su vida en esa apertura total a Dios? Para que pudiera ser capaz de decir, fiat, hágase en mí. Porque en la vida de la Virgen pasó de todo, ¿no? Hubo muchísima incertidumbre, temor, la señalaron, estuvo en peligro de ser apedreada, la humillaron seguramente. Tuvo el dolor más profundo que cualquier
ser humano haya podido vivir, que fue presenciar la pasión de su Hijo. Y María es nuestro modelo en la confianza al Señor, modelo en la paciencia, en decir hágase. Ella se hace pequeñita, pequeñita. Tenía una relación preciosa con su padre, como niña ante Dios. Y Él la engrandece, haciéndola la madre de Dios y la madre de cada uno de nosotros. Y el ángel la llama la llena de gracia. ¿Qué significa llena? Que ya no le cabe más. El corazón de María estaba totalmente conformado a Dios, colmado de su gracia. Y ella conocía al Señor porque tenía esa relación íntima. Conocía las Escrituras. Imaginen a la Virgen meditando el Salmo 42. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Ese anhelo de estar con el Señor. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Quiera Dios dar su gracia de día y de noche, a solas le cantaré, oraré al Dios de mi vida. La vida de la Virgen era una constante oración. Confiaba, sabía que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Tenemos que aprender a esperar en Dios como la Virgen. También la podemos imaginar orando el Salmo 40. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro, del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. ¿Se imaginan a la Virgen leyendo, orando esto cuando tuvo que huir a Egipto? Cuando estaba en peligro de que mataran a Jesús. Cuando no tuvo posada donde quedarse para el nacimiento de Jesús. Puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas has hecho, Señor, mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. La llena de gracia, la que supo decir sí al Señor. Podemos ver la confianza de María en contraste con la desconfianza de Adán y Eva. María no se esconde, entrega, dice sí, hágase. María nos enseña cómo esperar en el Señor. En estos momentos tal vez estemos pasando mucho dolor, lucha, carestía, falta de trabajo. Tal vez hay mucha oscuridad en lo que estamos viviendo.
Hoy los invito a que pongamos la confianza en el Señor. Y en estos momentos imitemos la confianza, la fe de María, que aún cuando no entendía lo que sucedía, entregó su dolor, su miedo y supo esperar. Puso su confianza en Él. Ella nos invita a aprender a esperar en que los tiempos de Dios son perfectos, que Él nos está acrisolando. Y los invito a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, meditando tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a entregar, a decir como la Virgen María, hágase en mí. Que no tenga miedo, que sepa que eres mi Padre y que tienes todo ese amor destinado para purificar, para limpiar, para allanar todos los montes. Y solo estás esperando que yo diga sí. Quiero, Señor, descubrirme necesitada. Quiero, Señor, entregarte mi historia, mis heridas, mis luchas, mi desconfianza, mi falta de sentido, mi poca fe, mi poca oración. Quiero entregártela, Señor, para que tú empieces hoy a hacer un trabajo en mi corazón, para que cambies mi corazón de piedra por uno de carne. Quiero que esta plata se vaya purificando y pueda reflejarse su rostro en mí. Ayúdame, Señor, a ser perseverante y a encontrarme contigo, a tener una relación íntima de cada día. Te lo pido, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos a la Virgen María su intercesión para que podamos hacernos pequeñitos como ella y podamos decirle, hágase en mí, aunque no entienda, aunque tenga miedo, que confiemos como la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias por estar en esta sesión, que es la 10ª, ya muy rápido hemos llegado a la 10ª sesión, y a poner todo esto en nuestro corazón y a tratar de hacerlo vida. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.